Cornelia should give up the profession entirely, as a matter of principle. Richard Bone guardó silencio sobre la parte final de su carrera durante 30 años, aunque le hizo famoso. Luchaba por mantenerse a flote entre bastidores. La verdad sale ahora a la luz. La decisión de la NBC de detener el proyecto de sus sueños, las dificultades a las que se enfrentó y las razones por las que se mudó a Hawái para alejarse de todo. Esta es la historia que nunca se ha contado sobre cómo el mayor pistolero de la historia de la televisión lo perdió todo mientras luchaba por su arte. Vamos a encontrar. ¿Y tú, conoces la leyenda de Richard Boone? Deja una A en los comentarios si es así. Vida temprana y carrera profesional. Antes de entrar en materia, conozcamos sus primeros años de vida. El 18 de junio de 1917, Richard Bone nació en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Su padre, Kirk Adna Boone, era un próspero hombre de negocios, de ascendencia rusa y judía. Su madre, Cecily Lillian Backerman, fue vocalista durante su infancia. Aunque la familia Bone era rica, en su casa influyeron otros factores además del mero privilegio. Es posible rastrear la ascendencia de Bone hasta Squire Boone, el hermano menor del famoso hombre de frontera Daniel Boone. El padre de Bone era descendiente de una larga línea de antepasados americanos. La educación de su madre conllevó un marcado impacto cultural, que se tradujo en la creación de una familia en la que historia y arte se entrelazaban. De pequeño, Bone se debatía entre dos mundos diferentes. Desde muy pronto sintió afinidad por las artes, debido al amor de su madre por la música y la creatividad, mientras que la rama paterna de la familia era conocida por su rigor y apego a la tradición. Tener la oportunidad de crecer en Los Ángeles significó estar rodeado de una ciudad en continuo crecimiento y expansión. Sin embargo, Bone no quería dedicarse a la interpretación. Su vida se centró en la educación, y destacó tanto en los estudios como en el atletismo. El Instituto Hoover High School estaba situado en Glendale, donde estudió después de que su familia se trasladara allí cuando tenía 11 años. Bajo la dirección de Dick Cameron, se convirtió en un formidable jugador de fútbol americano y jugó en la posición de guardia ofensivo. Para competir en este deporte, Bone necesitaba ser duro y estratégico, cualidades que le acompañaron el resto de su vida. Por otra parte, el fútbol no era lo único que despertaba su interés. Sentía una profunda pasión por la literatura y el arte de contar historias, pero no era consciente del significado que acabarían teniendo. El lado travieso de Bone también estaba presente. Las bromas eran una de sus actividades favoritas, y tenía fama de hacerlas. Una de sus bromas favoritas ocurrió cuando estaba en la universidad, cuando él y sus amigos planearon una elaborada broma con un muñeco en una carretera cercana a la Universidad de Stanford. No solo tenía un gran sentido del humor, sino que también poseía una energía inquieta que siempre le empujaba a vivir nuevas experiencias. Tras graduarse en el instituto, se matriculó en la Universidad de Stanford, considerada una de las instituciones educativas más elitistas de Estados Unidos. Sin embargo, había algo que no encajaba. La vida que llevaba en la universidad no le bastaba, deseaba algo más, algo auténtico. Dejó la escuela en 1937 y empezó a estudiar diversas carreras. Como aparejador petrolífero, estaba sometido a extenuantes trabajos físicos, lo que le ayudó a ser más resistente. Experimentó haciendo cosas como escribir y pintar, para poner a prueba su resistencia y su fuerza. Incluso empezó a boxear, subió al ring y compitió. Y luego estaba la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Bone se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Trabajó a bordo de bombarderos torpederos de Beam Avenger como artillero de aeronaves y artillero de cola durante toda su estancia en el ejército. Su misión era peligrosa. Mientras servía en el Teatro del Pacífico, estuvo destinado a bordo de 3 barcos diferentes a lo largo de 4 años. La guerra le puso a prueba, lo que alteró su visión de la vida de un modo que pocos podrían comprender. Aunque la batalla había terminado, no sabía lo que le deparaba el futuro. Tenía que empezar de nuevo, como muchos otros veteranos. El G.I. le brindó esa oportunidad. Se proporcionó educación a los miembros del servicio que regresaban, lo que abrió puertas que antes parecían inalcanzables. La interpretación fue la elección de Bone. Es bien sabido que el Performers Studio de Nueva York se encarga de formar a algunos de los intérpretes con más talento del país, y él decidió ingresar allí. Se formó con Sanford Meisner, un profesor que creía que la interpretación no consistía en aprenderse las líneas de memoria, todo giraba en torno a reaccionar, sentir y hacer que cada momento fuera genuino. La propuesta fue bien recibida por Bone.
Consiguió distinguirse esforzándose mucho y desarrollando un enfoque lógico. La interpretación no fue lo único en lo que se centró. Además, recibió formación en danza de Martha Graham, considerada una de las coreógrafas más reputadas de la época. El artista en el que acabaría convirtiéndose se formó gracias a las nuevas aportaciones de cada clase. Cada una de estas cosas no habría sido posible sin la G.I. de la UE. El dinero se utilizó para algo más que su formación. Gracias a ello pudo transformarse de veterano en artista. A partir de 1947, estaba preparado para actuar sobre el escenario. Medea, reposición de una tragedia griega, fue la obra con la que debutó en Broadway. Judith Anderson, considerada una de las actrices de teatro con más talento de su época, fue la protagonista de la obra, dirigida por John Gielgud y que supuso todo un acontecimiento. El drama se representó inicialmente en el Teatro Nacional, y después se trasladó al Teatro Real. A lo largo de su dilatada y fructífera carrera, se representó 214 veces. Boone interpretó a un soldado en el drama, aunque no era un papel principal. Le situó en el corazón de una tremenda producción. La actuación de Anderson fue notable. En reconocimiento a su trabajo, incluso le concedieron un premio Tony. Tener la oportunidad de actuar en un escenario entre intérpretes de esa calidad fue una experiencia educativa increíble. Para Boone, fue la prueba de que los esfuerzos que había realizado empezaban a dar sus frutos. Macbeth, que representó en 1948, fue su cuarto gran paso. Demostró que era capaz de manejar a Shakespeare, que es una de las pruebas más difíciles para cualquier actor. A continuación, en el año 1950, intervino en el drama de Broadway The Man, dirigido por Martin Redd. La moral y los conflictos humanos fueron temas que Boone retomaría con frecuencia en sus obras posteriores, y la obra abarcaba ambos aspectos. Se representó durante 92 funciones y le brindó otra oportunidad de colaborar con músicos muy apreciados. Fue en 1950 cuando Richard Boone firmó un contrato de 7 años con la 20th Century Fox, que marcó el comienzo de su carrera en Hollywood. Sin embargo, Boone supo distinguirse por su presencia y pasión, lo que le permitió pasar de Broadway a la gran pantalla, lo que supuso un paso importante. El año 1951 marcó su primera aparición en la película Halls of Montezuma, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial que dirigió Louis Milestone, junto a Richard Widmark, Jack Palance y Carl Malden. Interpretó el papel del teniente coronel Gilfillan, un oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La película no se limitó al conflicto. También se utilizó como herramienta de reclutamiento para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, lo que añadió importancia patriótica a la primera función de Boone dentro de la organización. La actuación de Boone destacó a pesar de formar parte de un conjunto. Por su voz grave y su aspecto rudo, era la elección perfecta para trabajos en el ejército, que llegarían a caracterizar los primeros años de su carrera, pero su aspecto no era lo único importante. Su formación en el Actors Studio de Nueva York le proporcionó un riguroso enfoque de la interpretación, que había adquirido durante su estancia allí. Fue capaz de dar a sus personajes un sentido de realidad y profundidad gracias a su formación. Las Alas de Moctezuma no fue solo su primera película, fue mucho más que eso. Demostró que podía añadir peso y pasión a cualquier trabajo, y fue el momento que estableció el tono de su carrera. Para investigar las historias de las tropas, la propia película se adelantó a su tiempo, ya que utilizó flashbacks para lo que podría haber sido una sencilla película militar, lo que añade niveles de complejidad. 2 años más tarde, Boone fue elegido para un papel que consolidaría su capacidad para interpretar a individuos con una amplia gama de emociones. Fue en la película de 1953 La Toga donde interpretó el papel de Poncio Pilato, que era una narración de Marcelo Galío, un tribuno romano, retratado por Richard Burton. La película fue la primera que se proyectó en Cinemascope, que alteró fundamentalmente la forma de ver las películas en la enorme pantalla. Aunque el mandato de Boone como Pilato fue breve, dejó huella. No lo retrató como un villano carente de compasión. En su lugar, retrató a un tipo agobiado por las decisiones que había tomado. Aunque era consciente de lo que había hecho, optó por ignorar sus sentimientos de remordimiento. Una acción aparentemente pequeña pero profunda por su parte fue una de las escenas más memorables de la película. Después de haberse lavado simbólicamente las manos para exonerarse de culpa por el destino de Jesús, Pilato vuelve a preguntar por la disponibilidad de agua. Las palabras pronunciadas por Boone, como lo hice, así que lo hice, contribuyeron al aspecto distante pero agobiado de Pilato, además de demostrar que las epopeyas bíblicas tenían cabida en Hollywood.
La película acabó recaudando más de $17 millones. En términos de la carrera de Boone, fue otro paso en la dirección correcta. No era solo otro actor que interpretaba un papel, era alguien capaz de hacer memorable incluso un papel breve, y él era esa persona. Ese mismo año, Boone interpretó a un personaje completamente distinto en la película de cine negro Vicky, estrenada en 1953 y que era una película desagradable. Interpretó el papel del teniente Ed Cornell, un policía que investigaba la investigación. Ahora, Cornell no era el típico investigador privado, estaba completamente preocupado. La actuación de Boone hizo que diera miedo y fuera interesante de ver al mismo tiempo. No se trataba simplemente de resolver un caso, como tenía una obsesión personal con Vicky. La narración tenía el efecto de ser más un thriller psicológico que una investigación. A medida que avanza la película, el enamoramiento de Cornell se hace cada vez más evidente. Sus interrogatorios a los detenidos se caracterizan por un vigor implacable. Sin ser invitado, se presenta en sus domicilios, lo que les provoca aprensión. Sin embargo, la parte más inquietante de la historia es cuando su residencia se muestra al público. La actuación de Boone consiguió que el público experimentara la obsesión que estaba describiendo. Resultó que Vicky era algo más que una película policíaca. La historia trataba de un hombre que perdió el control de su vida. Este es el tipo de trabajos con los que Boone hizo su carrera. Ni una sola vez retrató a un héroe o villano directo. Retrataba a tipos cargados de responsabilidades, que tenían que tomar decisiones difíciles y que a menudo luchaban con su integridad. Su actitud introspectiva y su voz grave le ayudaron a destacar entre la multitud. Por otra parte, lo que le hacía tan notable era su capacidad para infundir a cada personaje un nivel de complejidad más profundo. Durante su estancia en Medic, Richard Boone no se limitó a interpretar un papel diferente, tanto en lo que respecta a su carrera como a la televisión. Supuso un importante paso adelante en la industria. De 1954 a 1956, la serie se emitió en la NBC y duró un total de 2 temporadas. Uno de los personajes que retrató Boone fue el Dr. Conrad Steiner, un médico devoto que se ocupaba de asuntos médicos reales. A pesar de ello, no solo era el actor principal. Además, era el narrador de la serie, e introducía cada episodio con un tono solemne y reflexivo. En este caso concreto, el drama médico no intentó ocultar la verdad. Crudo, honesto y adelantado a su tiempo, era realmente notable. La dedicación de Medic al realismo fue lo que lo distinguió de otros juegos. El equipo decidió rodar secuencias en el Hospital del Condado de Los Ángeles en lugar de que tuvieran lugar en modestos platós. Entre bastidores, se contó con profesionales médicos reales para garantizar la exactitud de la situación. En la época de la Guerra Fría, el tema del episodio Flash of Darkness representaba las profundas preocupaciones que la gente tenía entonces. La interpretación de Boone del Dr. Steiner dio a la obra más legitimidad de la que habría tenido de otro modo. El público pudo confiar tanto en sus conocimientos médicos como en su compasión gracias a su interpretación del papel, que aportó una fuerza serena. Una mujer embarazada a la que se diagnosticó una leucemia terminal fue la protagonista del primer episodio de What is the Color, en el que se narraba su terrible experiencia. Aunque era una opción arriesgada para la televisión de la época, demostró que Medic no dudaba en retratar los hechos de la vida y la muerte. Aunque recibió críticas positivas, Medic no pudo competir con el programa de enorme éxito A Love Lucy, que se emitía al mismo tiempo. Aunque nunca consiguió atraer a una gran audiencia, el programa tuvo un impacto incuestionable en el desarrollo de los dramas médicos posteriores. A lo largo de varias décadas, programas de televisión como Anatomía de Grey y Urgencias acabarían siguiendo el mismo camino que Medic había creado, ofreciendo narrativas médicas realistas a una audiencia pública. El trabajo de Boone en el programa contribuyó a demostrar que la radio y la televisión pueden ser serias, inteligentes y sugerentes. Por otra parte, la relación de Boone con la televisión fue difícil. Los acelerados calendarios de producción le resultaban frustrantes, aunque se tomaba en serio la actuación y lo daba todo por los personajes que interpretaba. Pensaba que, con frecuencia, la televisión daba prioridad a la producción de episodios con prisas en lugar de tomarse el tiempo necesario para garantizar que fueran de una calidad excepcional. Las interferencias de la cadena empeoraron considerablemente la situación. Boone tenía un fuerte deseo de transmitir realismo a la pantalla, pero a lo largo de su carrera se enfrentó con frecuencia a las limitaciones que presentaba la televisión. A pesar de ello, siguió dedicado a Medic. Para mantener intacto el alto nivel de la serie, colaboró estrechamente con su creador, James Moser,
Aunque sus sofisticadas composiciones y su atrevida narrativa fueron apreciadas por la crítica, Boone deseaba tener un mayor control sobre su trabajo. Tras dejar Medic, pasó a Have Gun, Will Travel, un programa que le permitió tener un mayor grado de aportación creativa. No solo formó parte del reparto de la serie, sino que también dirigió varios episodios, lo que le permitió dar forma al programa de una manera que no pudo hacer con Medic. En su anterior interpretación del Dr. Steiner, ya había demostrado que era capaz de dotar a un personaje de profundidad y complejidad. Con el mismo talento, fue capaz de transformar a Paladín, el sofisticado pero letal pistolero de Have Gun, Will Travel, en uno de los personajes más inolvidables de la historia de la televisión. En contraste con el héroe habitual del oeste, Paladín era inteligente, estratégico y guiado por un fuerte código moral. Era un hombre de gran carácter. Boone dio vida a todas estas características, lo que resultó en un personaje tan cautivador como inesperado. Richard Boone cambió la forma de ver a los héroes del oeste en televisión. En la película Have Gun, Will Travel, interpretó el papel de Paladín, que no se parecía a nada que se hubiera hecho antes. A lo largo de sus 6 años de existencia, emitió 225 episodios y se mantuvo entre los 5 primeros puestos de las audiencias de Nielsen durante la mayor parte de ese tiempo. A diferencia de la mayoría de los programas de televisión, no solo tuvo éxito en televisión, sino que también se convirtió en una serie radiofónica. Tanto el lenguaje como la profundidad moral de la obra fueron elogiados por la crítica, y el público respondió positivamente al novedoso enfoque que daba al género del oeste. Boone se apoyó en la idea de que el nombre Paladín tenía su origen en los míticos caballeros que sirvieron a Carlomagno, y optó por utilizar ese nombre. Era su responsabilidad asegurarse de que Paladín no fuera solo un brillante pistolero, sino también un hombre que se guiaba por un código personal de honor. Con el tiempo, él mismo moldeó el personaje. Además de añadir comicidad y realzar el sentido de la justicia de Paladín, hizo más llevadera su fijación por el dinero. Paladín evolucionó hasta convertirse en una figura superior a la de un héroe del oeste. Las cualidades de conocimiento, moralidad y fuerza eran sinónimos de él. La serie incluía algo más que la mera actuación de Boone. Entre bastidores, Boone contribuyó decisivamente a darle forma. Fue cuando el director principal, Andrew M. Selaglen, no pudo asumir todo el trabajo que él intervino para dirigir 28 episodios. Al principio era solo un requisito, pero pronto descubrió que dirigir era algo que le apasionaba. Su atención se centró en el desarrollo de los personajes, y se aseguró de que el peso emocional de la trama fuera tan vital como la acción. Sus esfuerzos detrás de la cámara contribuyeron a la profundidad general de la serie. Existía una estrecha relación de trabajo entre él y los autores, uno de los cuales era Gene Roddenberry, que más tarde crearía Star Trek. Gracias a su colaboración, consiguieron que Have Gun, Will Travel no fuera simplemente otro western. En el transcurso de la representación, se plantearon importantes cuestiones relativas al poder, la moralidad y la justicia. Sin embargo, aunque los espectadores adoraban Paladín, Boone empezó a sentirse estancado, aunque se había formado como actor de Broadway y del método, y estaba acostumbrado a interpretar una gran variedad de papeles. Ahora interpretaba el mismo personaje una y otra vez. En una ocasión, expresó que volver al papel para cada nueva temporada era como sacar agua de un pozo cada vez más profundo. En otro momento, lo comparó con ver a un boxeador que seguía luchando pero había perdido su ventaja en la batalla. A pesar de su admiración por el programa, Boone buscaba algo nuevo. Aunque estaba agitado, nunca permitió que interfiriera en su trabajo. Cada una de sus interpretaciones fue su mejor esfuerzo, y el público nunca fue testigo de que diera muestras de disgusto. Tras la conclusión de Have Gun, Will Travel en 1963, estaba preparado para seguir con su vida. The Richard Boone Show, su siguiente proyecto, era una serie antológica en la que interpretaba un papel nuevo cada semana, de principio a fin. Le proporcionó la libertad de expresión que le faltaba. Cuando Boone trabajaba en Have Gun, Will Travel, buscó otros canales creativos para mantenerse involucrado. Bajo su dirección se realizaron varios episodios y colaboró con directores de renombre como Andrew V. M. Selaglen. Cuando la interpretación de Paladín empezó a hacerse repetitiva, afirmó que dirigir exigía finura en la imaginación y que eso le mantenía comprometido con el papel. También regresó a los escenarios. En 1959, interpretó el papel de Abraham Lincoln en la obra Doradore, basada en las conocidas disputas entre Lincoln y Douglas. A pesar de que habían pasado varios años desde la última vez que se había subido a un escenario, declaró que estaba ansioso por hacerlo.
Sin embargo, la obra se representó 81 veces. Y gracias a esta experiencia pudo redescubrir la emoción de actuar en directo, cuando tenía algo que decir. Richard Bone nunca se reprimía. Durante una entrevista en 1960, declaró que la mayor parte de la televisión era una pérdida de tiempo. Pensaba que la industria estaba más preocupada por obtener beneficios que por ofrecer una historia decente. Cada temporada, los productores seguían reutilizando conceptos ya establecidos en lugar de idear algo nuevo. Según Bone, la televisión era como un ciclo atrapado en la rutina, que se repetía a medida que la calidad disminuía gradualmente. Para The Stanward of Gun y el Travel de las anteriores películas del oeste, Bone apostó por su singularidad. Para evitar que el programa se convirtiera en una producción más que seguía una plantilla, abogó por personajes más complejos y mejores argumentos, aunque se esforzó mucho. Observó el mismo problema allá donde iba. Había mucha gente en la industria a la que le parecía bien desarrollar cosas que se olvidaban fácilmente con tal de que dieran dinero. Bone vio que se avecinaba un desastre. Advirtió que si la televisión seguía por ese camino, los espectadores empezarían a perder interés por el entretenimiento. Recordó que algo parecido había ocurrido en Hollywood a finales de los años 50, cuando los espectadores empezaron a alejarse de las películas previsibles. Se demostró que tenía razón. En los años 70, la televisión se enfrentaba a una competencia cada vez mayor de otras fuentes de entretenimiento. Tenía problemas mucho más graves con la industria de Hollywood. De hecho, pensaba que la dirección del estudio se preocupaba poco por la integridad creativa o la habilidad. Solo les preocupaba lo que fuera rentable. Las dificultades entre bastidores y las luchas personales. Aunque era famoso y tenía éxito, Bone tenía a menudo la impresión de que no era más que un nombre en un contrato. Además, detestaba la sociedad que existía entre bastidores. Le resultaba exasperante que algunos artistas estuvieran más preocupados por sus camerinos y otros beneficios que por sus actuaciones. Pensaba que la verdadera rivalidad debía consistir en adquirir remolques más grandes en lugar de encontrar actores con talento para interpretar papeles. Fue esta idea la que le llevó a crear The Richard Boone Show, en el que permitía a los actores interpretar una amplia gama de personalidades en lugar de limitarlos a interpretar los mismos papeles una y otra vez. Richard Bone llevaba años interpretando el papel de paladín en Have Gun, Will Travel. Aunque el papel le había convertido en una estrella, también le confinó al mundo de la televisión. Quiere que le presenten algo fresco y único. En el año 1963, se le ocurrió la idea de The Richard Boone Show, una serie antológica en la que un par de actores interpretaban papeles diferentes cada semana. Fue un intento atrevido en una época en la que las cadenas favorecían a personajes reconocibles y tramas que seguro eran predecibles. Era similar a la adaptación de un grupo de teatro a la televisión. Bone tenía un concepto claro para el programa, pero casi al poco de producirse empezaron a surgir dificultades. Clifford Odets, el editor original de las historias, falleció justo cuando la serie estaba a punto de empezar a emitirse. Su sucesor tuvo dificultades para mantener el mismo nivel de vigor creativo. Además, los responsables de la NBC no estaban contentos. Quieren una mayor cantidad de acción y emoción, así como algo que atraiga a grandes audiencias de público. Bone no aceptó alterar el curso que tomará el programa. Tenía fe en el producto que estaba desarrollando. El programa, sin embargo, no sobrevivió a pesar de recibir críticas positivas e incluso ganar un Globo de Oro. Tras 2 temporadas, fue retirado del aire. Además, la cadena no se lo notificó directamente a Bone. Cuando se enteró más tarde, se enfureció muchísimo. Aunque Bone lo había dado todo por el sector, estaba agotado por la lucha constante por el control. Fue en 1964 cuando decidió marcharse a Hawái. La huida no era la única preocupación. Su intención era crear algo nuevo. Desde que estuvo en la Marina, sentía un profundo afecto por las islas, y estaba seguro de que tenían potencial para convertirse en un verdadero centro cinematográfico. Además, consiguió convencer a Leonard Freeman para que rodara Hawaii 5-0 totalmente en exteriores, en lugar de dividir la producción con California. Además, intentó establecer su programa con la película Coast to Coast, con la expectativa de que acabara dando lugar a una serie completa. Sin embargo, la CBS no accedió y en su lugar eligió Hawaii 5-0. Aunque Bone siguió actuando durante su estancia en Hawái, su carrera nunca llegó a alcanzar las mismas cotas. Su papel en Río Conchos, que se estrenó en 1964, aunque fue una interpretación estupenda, la película no destacó. Después de eso,
apareció en Hombre como Cicero Grimes, que se considera una de sus interpretaciones de villano más memorables. Se enfrentó a Paul Newman en un western trepidante y fascinante que recibió muchos comentarios positivos de la crítica. Sin embargo, en aquella época, el género ya había empezado a decaer. Los días en que los héroes del oeste eran los personajes más populares del cine y la televisión estaban llegando a su fin. En 1971, Boone se había trasladado de nuevo al continente, aunque seguía manteniendo su residencia en Hawái y realizaba frecuentes viajes allí. El programa Jack Ramsey, que trata sobre un agente de la ley de edad avanzada que se adapta a la resolución moderna de crímenes, fue uno de los papeles que aceptó siempre que pudo. Se emitieron 2 temporadas. Boone era consciente de que Hollywood se había dedicado a otras cosas. En el pasado, había luchado por la libertad de expresión artística, se había arriesgado y se había negado a seguir las normas de la industria, pero al final, la industria había evolucionado hasta el punto de que ya no había un puesto para él en la cima. El tipo de presencia que poseía Richard Boone garantizaba que sería recordado para siempre. Parecía tener autoridad en la película, tenía un peso que poca gente podía ver cuando estaba fuera de la pantalla. Sus batallas con la bebida y la desesperación moldearon su vida, repercutiendo no solo en su vida profesional sino también en su bienestar físico. Mucha gente cree que empezó a buscarse la bebida como medio de hacer frente a su pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Boone luchó como artillero en el Pacífico, un puesto que le dejó heridas de las que nunca se recuperó del todo. Con el tiempo, la bebida se convirtió en su método para suprimir los recuerdos vividos. Empezó como una rutina, pero se convirtió en algo mucho más difícil de controlar. Había llegado a un punto de no retorno en la década de 1970. No solo estaba repercutiendo en su vida personal, su trabajo se veía perturbado por ello. Esto ocurrió en 1976 cuando estaba trabajando en la producción de God's Gun. Dejó el set antes de grabar sus líneas. El estudio tuvo que contratar a otro actor para doblar su voz. Ocurrencias como esta hicieron que le resultara más difícil conseguir empleo. Sin embargo, no fue el único reto al que se enfrentó. También Boone había alcanzado un cierto grado de desilusión con Hollywood, aunque llevaba años trabajando en el sector. A menudo se sentía ignorado. Un punto de inflexión importante se produjo en 1964, cuando The Richard Boone Show fue finalmente cancelado. Como estaba convencido de que el proyecto sería algo realmente extraordinario, había invertido todo su ser en él. Cuando llegó a su fin, perdió gran parte de su confianza en la empresa. Esa molestia acabó por alejarle de la situación. Tras su marcha de Hollywood, se trasladó a Hawái y posteriormente a Florida. Como consecuencia de sus problemas, perdió algo más que estabilidad. También le impidieron aprovechar posibilidades que habrían definido su carrera. El más significativo ocurrió en 1973, cuando Paul Newman expresó su interés por contratarlo para el papel de The Sting, mientras Boone era considerado para el personaje de Doyle Lonnegan. Robert Shaw acabó siendo elegido para el papel, aunque era una oportunidad fantástica, no la aprovechó. Para entonces, su salud ya había empezado a deteriorarse, debido a otros hábitos. Finalmente se le diagnosticó cáncer de garganta. Una decisión que tomó Boone en respuesta a la terapia sorprendió a muchos de los que estaban a su alrededor. Rechazó recibir asistencia médica. En su lugar, decidió pasar sus últimos años en soledad, alejado de la industria que antes había conformado su identidad profesional. La muerte de Richard Boone se produjo el 10 de enero de 1981, en la residencia que ocupaba en St. Augustine, Florida. Tenía 63 años de edad. Las cenizas del difunto fueron dispersadas en el Océano Pacífico, frente a la costa de Hawái, como despedida pacífica del lugar donde había descubierto la tranquilidad en sus últimos años. En su vida experimentó victorias y adversidades a partes iguales. El hecho de que luchara contra sus problemas le impidió ser uno de los actores con más talento de Hollywood. A pesar de ello, su legado perdurará. Atrás dejó una actuación que hoy se considera una de las más inolvidables de la historia de la televisión, que fue su papel de paladín en Afghan Will Travel. ¿Qué papel de Richard Boone es tu favorito? Comenta a continuación para hacérnoslo saber. Gracias por vernos. Haz clic en me gusta y síguenos para ver más vídeos interesantes de famosos. Nos vemos en los próximos vídeos.